Muy buenos días. Gracias por la invitación. Realmente es una alegría poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Como Julio decía, nos une no solamente el trabajo conjunto mirando la ciudad, sino una amistad y el haber estado cercanamente viendo desde el inicio lo que Dios ha estado haciendo aquí con esta familia de IDC. Así que es una alegría poder estar aquí con ustedes en esta etapa donde están viviendo como iglesia. Dios tiene siempre cosas nuevas en cada momento. Y quiero compartirles con ustedes en esta mañana un tema que tiene que ver, como dice el título, Adoración 24/7. Y vamos a ir explicando el porqué de ese título conforme avancemos. Pero básicamente tiene que ver con la adoración. La adoración. Y adorar es una palabra de uso común. La tenemos constantemente en nuestro hablar, en nuestros conceptos. De hecho, si tomamos un diccionario cualquiera y empezamos a ver qué es adorar, encontramos una serie de significados. Y me he tomado el trabajo de tomar ahí el diccionario. Dice adorar, de latín adorare, reverenciar con sumo honor o respeto a un ser considerándolo como cosa divina. Tal vez es el primer pensamiento que viene. Reverenciar, honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Sigue ese pensamiento sobre Dios, la religión. Pero luego dice amar con extremo. Amar con extremo. Esa es la del bolero, ¿no? Te adoro, ¿no? Es de los enamorados, ¿no? Te adoro, mi vida, ¿no? Amar, un amor extremo. Pero también dice el diccionario que es gustar de algo extremadamente. Es como la persona que dice adoro el chocolate, ¿no? Adoro el helado, ¿no? Y es un gusto extremo. Luego dice tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Entonces empezamos a adorar personas o cosas incluso. O sea, es un pensamiento muy grande. O sea, adorar es algo que está constantemente en nuestro hablar o en nuestras actitudes. Así que la clave para empezar a hablar de la adoración es primero reconocer que todos nosotros hemos de alguna manera sido creados, diseñados para adorar algo. Nuestra esencia como seres humanos es que estamos hechos para adorar, para hacer estas cosas que estábamos viendo allí en el diccionario. Ahora, eso podemos entenderlo mucho mejor cuando vemos un pasaje de las Escrituras en Efesios, una de las cartas que escribió Pablo a la iglesia en Éfeso. Ahí mira lo que les dice a esta iglesia. Voy a leer una versión que se llama Traducción en Lenguaje Actual o Biblia en Lenguaje Sencillo, que dice así, Efesios 1, 4 al 5. Desde antes de crear el mundo, o sea, fíjate desde cuándo empezó esto, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dice que Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él. Y este concepto de pertenecer a Dios, de pertenecer a Cristo, de tener una relación con Dios, es la esencia de lo que tenemos que ir entendiendo sobre la adoración. Es decir, Dios nos crea de tal manera, nos diseña de tal manera que necesitamos, requerimos tener una relación de pertenencia con Él. Estamos hechos para adorar, porque la adoración es más que cosas que hacemos, una relación con alguien, y ese alguien a quien debiéramos adorar, porque hemos sido creados para eso, es Dios. Estamos diseñados para eso, estamos cableados para eso, hemos sido formados para eso. Pero obviamente el ser humano, como está diseñado para eso, pero no siempre enfoca su adoración en el lugar correcto, termina muchas veces poniendo otras cosas en el centro de su vida y adorando otras cosas, que no necesariamente son malas, algunas veces son otros dioses, que vamos a hablar un poco de eso, pero también pueden ser otras cosas en la vida. Ahora, para entender la adoración a profundidad, obviamente no nos vamos a quedar con el diccionario, porque el diccionario nos da pues una serie de conceptos. Tenemos que ir a la misma escritura, porque si Dios nos ha diseñado para Él, para que le pertenezcamos a Él, para tener una relación con Él, y queremos entender un poco más de lo que es la adoración, deberíamos ver cuáles son las palabras que se usan en la adoración y los conceptos que están en las escrituras para la adoración. Y vamos a ver algunos pasajes. El primero es el que justamente se tuvo como lectura bíblica, Éxodo 20. Ahora, este pasaje es muy interesante, porque en ese pasaje del Éxodo, si ustedes recuerdan un poco la historia, es cuando el pueblo que había estado esclavo en Egipto es librado de esa esclavitud,
recuerdan las plagas contra Egipto, cruzan el Mar Rojo, y Moisés es el que está obviamente liderando todo esa gesta de libertad del pueblo de la esclavitud, que obviamente es propiciada por Dios. Y entonces ellos llega un momento después de haber sido salvados, rescatados, liberados de la esclavitud, es que Dios les da la ley, les da la expresión de su voluntad, cómo quiero que vivan. Y esto es lo que aparece allí. Ahora es muy interesante porque este orden es importante. No es que Dios le dice, miren, aquí son mis mandamientos, así tienen que vivir si quieren que los salve. No, Dios los rescata, los salva, los saca de donde estaban y luego les expresa, esta es la manera en que anhelo que viva, es la expresión de mi voluntad. Y en ese momento, cuando le está dando a Moisés lo que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos, le dice lo que leíamos, yo soy el Señor tu Dios. Esto es lo que llamamos Dios revelándose, Dios mostrando quién es. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Eso es lo que yo he hecho por ti. Y ahora le dice, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. O sea, esto es al inicio de los mandamientos. O sea, lo primero que dice Dios es, mire, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, no tengas otros dioses, no te inclines delante de ellos, no los adores, yo soy el Señor tu Dios. Y luego usa una frase muy curiosa, soy un Dios celoso. Y no sé si alguno de ustedes ha tropezado con esta palabra, porque uno dice celoso un ratito, ¿no? ¿Cómo que Dios es celoso? Porque, seamos honestos, cuando pensamos en los celos en nuestra vida común, no lo pensamos como algo muy positivo, ¿no? Sobre todo en las parejas, ¿no? Si alguien tiene una pareja que es muy celoso o muy celosa, más bien lo vemos como algo no muy bueno, ¿no? Un poco tóxico, ¿no? Tóxica, ¿no? Como algo que se interpreta como una debilidad, ¿no? Una inseguridad. Estamos hablando de los celos excesivos, ¿no? Ya que se pasan, ¿no? Y de pronto viene Dios y dice, yo soy un Dios celoso. ¿Qué es eso? O sea, que será Dios inseguro, tóxico. ¿Qué está pasando aquí, no? Y tienes que tener en cuenta que los celos de Dios no son como los nuestros. Nosotros, los seres humanos, nos ponemos celosos por nuestras inseguridades, por nuestros problemas de identidad, de percepción de nosotros mismos, nuestras inseguridades, como decía. Somos así. Pero Dios no. Los seres humanos somos muy inseguros de muchas cosas. A veces uno se despierta en la mañana, abre los ojos, ¿quién soy? ¿Para qué sigo adelante, no? ¿Para cuál es el sentido de la vida, no? Se ponen filósofos, ¿no? Hasta que llegan a la ducha y ahí viene el agua fría, si es mejor, y se acabó esa y sigue adelante, ¿no? Algunos empiezan a tener esas crisis de identidad durante todo el día. Algunos durante semanas, están que se buscan, ¿no? Y no se encuentran, ¿no? Pero Dios no es así. Dios nunca tiene crisis de identidad. Dios sabe que Él es Dios, lo dice claramente, yo soy el Señor tu Dios. Y Dios tiene tanta certeza de quién es Él, que Él, no nosotros, Él sabe que no hay otros dioses. Que todas las otras deidades creadas por la imaginación del ser humano son eso, imaginación, son falsas. Entonces, imagínate, Dios está tan seguro de sí mismo, tiene tanta certeza de su identidad, que por amor a sí mismo, por amor a su nombre, nos dice, no puedes tener otros dioses. No porque yo tenga inseguridad, no porque yo necesite algo, sino porque yo sé que esos dioses, esos otros dioses, esos ídolos, son falsos. Y no te van a llevar a ningún lugar. Va a ser como un pozo seco. Va a ser algo que no va a satisfacer tu vida, no va a llenar tu corazón, porque yo te he creado para que tengas una relación conmigo. Y entonces Dios en ese sentido es celoso y dice, no tengas otros dioses, no puedes tener otros dioses, sino solamente yo, porque los otros dioses no van a ser buenos para ti, porque simplemente son falsos, no existen, son espejismos, son irrealidades. Se ven muchas veces hermosos en un primer momento, pero después no lo son. Y la palabra que se usa aquí es muy interesante, la palabra en el original para adorar, porque dice no te inclines delante de Dios, no los adores, es la palabra shahá, es una palabra hebrea. Y esta palabra se usa mucho en el Antiguo Testamento y significa postrarse, inclinarse.
postrarse. Y de hecho esto es muy interesante porque en el mundo antiguo la adoración se mostraba con un acto físico, y ese acto físico era la postración. Se postraban delante de aquello que adoraban, sea una persona, sea un emperador, sea una figura creada, lo que sea, se postraban, se arrodillaban, y de esa manera estaban mostrando adoración. ¿Cuántos se acuerdan esa famosa batalla de las Termópilas, donde Leonidas, con esos 300 espartanos, se enfrentan a las huestes de Jerjes, el persa, ¿no? Hasta una película hubo 300, ¿no? Insanguinaria, ¿no? La película. Pero bueno, es basada en una historia épica. Y ustedes saben, pues estos 300 espartanos no podían, mejor dicho, los persas no podían contra estos 300 espartanos, que eran una máquina de guerra. Y mandaban los persas más y más destacamentos y no podían, porque ellos tenían toda una estrategia extraordinaria. Entonces, en un momento se ve en la historia de este relato que Jerjes manda a llamar a Leonidas. Y le dice, mira, ¿sabes qué? No solamente te voy a perdonar, sino que te voy a dar los imperios de Grecia. Todo te voy a dar. He visto la valentía que tienes tú y tus soldados. Solamente hay una cosa que tienes que hacer. Arrodíllate delante de mí. Y no era solamente un protocolo. Era que estos emperadores como Jerjes se consideraban a sí mismos dioses. Se creían divinos. Y entonces le estaba pidiendo adoración. Y bueno, en la historia épica esta de los 300 se ve que Leonidas no acepta, obviamente le hace hasta una broma y al final los 300 son traicionados y mueren todos. Es la historia épica. Pero eso está en la historia de la antigüedad. Pero también vemos en los relatos bíblicos, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Algunos han escuchado de este personaje de Babilonia que manda a hacer una estatua enorme. Y no solamente manda a hacer una estatua enorme, bastante ego, ¿no? Sino que dice, cuando suenen los instrumentos musicales, todos tienen que inclinarse delante de la estatua que yo he mandado a hacer. Hubieron 3 muchachos que no aceptaron. Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Por qué esos 3 muchachos de ascendencia del pueblo de Israel no lo hicieron? Porque ellos habían leído este mandamiento. No te inclines delante de otros dioses, no te shahá. Entonces ellos no aceptaron hacerlo, obviamente. La amenaza era fuerte, iban a ser enviados a un horno. Pero aún así ellos se mantuvieron firmes. Podríamos hablar un montón de estos 3 personajes, pero mira cómo este mismo concepto de postrarse, de inclinarse delante de ser una persona o una estatua, está presente en el mundo antiguo, shahá. Y Dios dice, no te inclines, no te postres. Por supuesto que esta postración, este acto físico, es una expresión de algo del corazón. ¿A quién vas a ser tu Dios? Pero no solamente en el Antiguo Testamento. Si saltamos al mundo del Nuevo Testamento, y vámonos a Mateo 2, los Evangelios, Mateo 2 nos está relatando la historia de la Navidad, bueno, al menos todo lo ponemos en Navidad, acabamos de pasar esa temporada. Allí hay un relato muy interesante de estos sabios del Oriente, Reyes Magos le llaman, ¿no? Que llegan a adorar a Jesús, llegan a visitar a Jesús, al bebé Jesús, y traen sus presentes. Y seguramente ha habido reflexiones sobre esto en la Navidad, esta o la anterior. Mira lo que dice Mateo 2:11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora aquí, en este pasaje ya del Nuevo Testamento, la palabra que se usa en el original, en griego, ya eso no está en hebreo, sino en griego, es proskuneo. Y esta palabra, proskuneo, significa un acto de reverencia que entre los orientales implicaba caer sobre el piso y llegar a tocar con la frente el suelo. O sea, podríamos llamarle esto rostro a tierra. O sea, tirado en el piso. De paso, yo nunca he visto una tarjeta de Navidad o un cuadro navideño con estos 3 Reyes Magos, que ni siquiera sabemos que eran 3, de repente eran más. Estos sabios del Oriente tirados en el piso adorando a Jesús. Siempre los ponen como uno paradito con su cofre, el otro en degradé, ¿no? Muy bonito. Pero habría que hacer pues un gráfico, una tarjeta navideña donde estén los 3 tirados en el piso delante de Jesús. Porque ese es el concepto que está diciendo acá, proskuneo. Se postraron, se tiraron delante de Jesús para adorarlo. La adoración es postración. Ahora, repito, estos 2 actos, estas 2 palabras, shahá, proskuneo, que nos hablan de un acto físico, es un acto físico, sí, pero que está hablando de algo mucho mayor, que tiene que ver con el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Así que vamos
mencionando algunas conclusiones que vamos sacando de estas dos palabras y alguna más que vamos a ver que tiene que ver con adoración. Y el primer pensamiento que quiero dejarte es que la adoración es rendirse. Y hemos cantado hace un instante sobre rendirnos. Me rendiré. La adoración es rendirse, es entregarse a Dios. Ahora, la palabra rendición o rendirse no es muy popular, hay que ser honestos. ¿A quién le gusta rendirse? Me acuerdo cuando era joven salió una serie de películas, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Número 1, número 2, número 3, número 4, había como 10, ¿no? Entonces, rendirse jamás. ¿Por qué? Porque más bien lo que nos gusta es estar al mando, tener el control de las cosas. La rendición no es lo que nos gusta, no nos gusta rendir, no nos gusta soltar, nos gusta controlar, mantenernos al frente. Pero vienen cosas como la pandemia. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta que no tenemos el control. Y fue desesperante porque uno que le gusta planificar lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer después, de pronto no podíamos planificar porque no teníamos el control de lo que estaba sucediendo. Y eso desespera, porque nos gusta estar en control. Sin embargo, cuando se trata de cómo nos relacionamos con Dios, la única alternativa es la rendición. La única manera de relacionarnos correctamente con Dios es cuando nos rendimos delante de Él. Cuando le decimos ya, tú toma el control, Dios. Ahora, a veces lo hacemos a medias, ¿no? Como ese sticker, esa calcomanía que aparece en algunos automóviles, ¿no? Dios es mi copiloto, ¿no? Subí un taxi, le pone. Suena muy bonito, ¿no? Dios es mi copiloto. Pero el problema es que Dios no quiere ser copiloto de nadie. Dios dice, yo quiero manejar. Yo quiero estar al control. A veces nos gusta eso, no, si Dios es como mi auxiliar, ¿no? Si necesito, pasa una emergencia, ahí voy. Pero Dios es quien quiere estar en control. Y la adoración tiene que ver con rendir nuestras vidas a Dios, diciendo, tú toma el control. Y hay un pasaje que nos puede ayudar, en Romanos 12:1. Seguramente algunos que tienen tiempo en la fe pueden haberlo hasta memorizado. Primero lo voy a decir como lo he memorizado yo y después leemos otra versión. No sé si se acuerdan, Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es vuestro culto racional. Pero hay otra versión que es la que está ahí, la NBI, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Son versiones bastante parecidas que tienen el mismo concepto. Una diferencia muy sustancial. En la clásica versión de la Reina Valera del 60 dice culto racional. Y acá dice adoración espiritual. Pero antes de entrar a eso y ver por qué hay dos palabras distintas, miren lo que dice. Ustedes deben rendir sus vidas, entregar sus vidas, dice su cuerpo, y el cuerpo obviamente es un símbolo de nuestra vida entera, como un sacrificio que tiene ciertas características. Vivo, santo y agradable a Dios. Primero hablemos del tema del sacrificio. Por supuesto, esto es una metáfora, no lo tomen literalmente, ¿no? Nadie tiene que inmolarse, sacrificarse en el sentido físico, pero estamos hablando de un concepto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales como sacrificios delante de Dios, se ponía en un altar, una oveja, era parte del proceso que Dios había establecido en ese Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo, el apóstol, en el Nuevo Testamento dice, ahora miren, ustedes tienen que traer su vida, así como hubo antes sacrificios de animales, se traían al altar, ahora ustedes son aquellos que tienen que venir delante del altar de Dios. Es decir, tienen que presentarse delante de Dios y ofrecer su vida. Lo que estamos diciendo, rendición, rendirse. Ahora, acá dicen sacrificio vivo, porque no estamos como el corderito, lo mataban y lo presentaban, ¿no es cierto? Nosotros estamos vivos. Y ese es el problema, que somos vivos. Porque el domingo venimos, yo me rindo a ti, ¿no? Hasta cantamos. Y es bueno, nos rendimos, nos consagramos, reconsagramos, le decimos muchas cosas a Dios. Y el lunes nos bajamos del altar y empezamos a vivir a nuestra manera. Y nos olvidamos que nos habíamos rendido delante de Dios. Y aquí está diciendo, no, ustedes son un sacrificio vivo, santo, y la palabra santo también hay que entenderla, porque algunos escuchan la palabra santo y empiezan pues a pensar en personajes, en personas que no cometen ningún error. Santo es alguien separado,
¿Recuerdas el primer versículo de Efesios? Desde antes, desde el principio, yo los he separado, los he elegido. Entonces, santo es alguien que es separado. Y eso le agrada a Dios. Cuando venimos y nos rendimos a Él, porque hemos sido separados para Él, eso es algo que le agrada. Ahora, aquí no dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el domingo en la mañana, ¿no? Y a veces tenemos ese concepto, que esta adoración, que este culto, es algo que se hace en un momento de la semana, en un lugar especial y de una forma especial. Y empezamos a limitar el concepto de adorar y adoración a un ritual, a una práctica religiosa, y nos olvidamos que aquí está hablando de algo mucho más profundo. Aquí está hablando de algo que tiene que ver con todas las esferas de nuestra vida. ¿Y cómo lo sabemos además? Porque la palabra, recuerden que había dos palabras, que en una dice culto racional y en otra dice adoración espiritual. Bueno, la palabra original en el griego otra vez es una palabra rara que se llama latreia. No sé si alguien ha escuchado esa palabra. Tal vez han escuchado una palabra que se deriva de esa palabra latreia. Es la palabra liturgia. Ese sí lo he escuchado, liturgia. Suena, ¿no? Bueno, medio religioso, pero suena. Ahora, latreia era una palabra de uso común. Cuando Pablo la usó, no estaba inventando una palabra religiosa, estaba usando una palabra que se usaba comúnmente en el mundo griego y tenía que ver con aquellas personas que participaban, trabajaban en lo que llamaríamos ahora el Estado, el sector público. Es decir, eran servidores públicos. Y por eso hasta ahora se escucha, ¿no? Se usa, ¿no? Es un servidor público. Y es cierto que hay algunos que son muy buenos, trabajan en el sector estatal y sirven al público. Otros, no tanto, ¿no? En vez de servir, parece que están ahí para estorbar, pero bueno. Si hay alguien que trabaja en el sector público aquí, usted es de los buenos, por supuesto, ¿no? Pero debería ser un servidor público, alguien que sirve. Y esa es la palabra latreia. Entonces, es interesante porque lo que Pablo está diciendo es, miren, hermanos, os ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es el culto que Dios quiere, esa es la adoración que Dios quiere, ese es el servicio que Dios quiere, esa es la latreia que Dios quiere. Ese es tu servicio a Dios. En algunas congregaciones a la reunión del domingo le llaman servicio de adoración. Nuestros servicios vienen de la latreia. Ahora, esto otra vez trasciende un día a la semana. No es que la adoración es en un momento, en un lugar, en una hora y una sola forma. Este servicio a Dios, esta vida a Dios, y de hecho la palabra latreia aparece mucho en el Nuevo Testamento y se traduce muchas veces como servicio. Tiene que ver con todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Nosotros servimos a Dios, adoramos a Dios, honramos a Dios en las distintas esferas de nuestra vida. Este tipo de adoración, de rendición que Dios está buscando, es algo permanente, es algo que se da todos los días de nuestra vida. Por eso decíamos que la adoración es 24/7. Así que tú adoras a Dios, tú sirves a Dios en las distintas esferas de tu vida. Cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás haciendo las tareas de la casa, incluso cuando estás descansando. También son maneras de hacer adoración a Dios. Algunos le llaman a esto actos de adoración. Nuestra vida entera tiene que estar llena de actos de adoración. Por eso es que Jesús, o en la palabra se dice, todo lo que hacéis, hacedlo como para Él, Señor. Todo, no solamente una parte de nuestra vida. Toda nuestra vida debe estar rendida a Dios. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que lo primero que debemos hacer es tratar de quitar el concepto de adorar o adoración de un lugar, un horario o ciertas cosas que hacemos durante ese momento, que son todas buenas, como cantar, como todas las cosas que hacemos durante el tiempo que estamos reunidos, y tratar de entender que la adoración que Dios está buscando tiene que ver con lo que hacemos en todo lo largo de nuestras vidas. La adoración es rendirse, pero la adoración también es una prioridad, porque debe ser lo primero. ¿Recuerdas la exclusividad que pedía Dios? Dios está pidiendo ser siempre el primero. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento, Jesús le hacía muchas preguntas.
Y muchas preguntas se les hacían para hacerlo caer o para hacerlo tropezar. Y le preguntaron cuál es el primer mandamiento, el principal mandamiento. No tenemos tiempo, pero era una pregunta bastante capciosa, porque en esa época había muchos, múltiples mandamientos y la gente estaba muy confundida. En caso de cuando le preguntaron a Jesús eso, dijo, amarás al Señor tu Dios, está en Marcos 12:30, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y lo interesante de esto que Jesús está diciendo es que todos los que lo escucharon se lo sabían de memoria. Porque eso estaba en Deuteronomio. Jesús no estaba inventando algo, estaba recordándoles algo que se lo sabían en la cabeza, pero no lo tenían en el corazón. Y obviamente todos entendemos que adorar a Dios es rendirle la vida, y eso no solamente puede ser el domingo, pero eso a veces lo tenemos en la mente y no en el corazón. Y la gente sabía que el principal mandamiento era amar al Señor, y la adoración es amor a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Sin embargo, ponían otras cosas en primer lugar. Dios está buscando siempre ser el primero en nuestra vida, no porque Él sea egomaníaco, sino porque Él sabe que cuando le damos el primer lugar a Él, todas las demás cosas se ordenan en nuestras vidas. Todo lo demás empieza a tener sentido, empieza a tener lógica. Así que hay que darle a Él el primer lugar. Pero obviamente, como sabemos, somos expertos en poner otras cosas. Y cuando hablamos de poner otras cosas, no solamente son los ídolos de dioses falsos que mencionaba al inicio, sino cualquier otra cosa que tome el lugar de Dios, incluso cosas buenas. Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y seguramente lo han escuchado muchas veces. Así que siempre tenemos que estar evaluando a quienes que adoramos. Había un autor que decía, si quieres saber a quiénes es que adoras, porque obviamente si tú eres un seguidor de Jesús vas a decir yo adoro a Dios, pero este autor Lugi lo decía, si quieres saber a quién adoras, tienes que seguir las huellas de tu vida, porque todos mientras vamos viviendo vamos dejando como una huella, como un rastro. Y él decía, sigue el rastro de tu vida. ¿Cómo así? Sigue la huella o el rastro de tu tiempo. Sigue la huella y el rastro de tus afectos. Sigue la huella y el rastro de tu dinero. Sigue la huella y el rastro de las cosas que haces. Y allí, cuando sigues ese rastro, vas a encontrar lo que verdaderamente adoras. Y uno podría hasta sorprenderse. Poner a Dios en el primer lugar. Eso no significa que lo único que hacemos es estar reunidos como el día de hoy toda la semana. Seguimos haciendo cosas, trabajando, actuando, pero todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, porque entendemos que mientras estamos trabajando, estudiando y haciendo muchas cosas, estamos adorando a Dios. Porque se lo hemos entregado a Él, porque Él es el primero en nuestras vidas. Y lo hacemos todo como para el Señor. La adoración tiene que ver con rendirse, la adoración tiene que ver con darle el primer lugar, y finalmente la adoración, si estamos viendo claramente todos estos pasajes, no se trata de lo que yo recibo, sino de lo que yo doy. No es de lo que yo recibo, sino de lo que yo doy. O sea, yo no adoro, la adoración no tiene que ver con buscar algo de Dios, sino con darle a Dios, complacer a Dios, porque decíamos que esto es agradable a Dios. ¿A qué le complace a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Y aquí lo voy a mencionar rápido, porque son las cosas tan sencillas de la vida cristiana. A Dios le complace que hables con Él. ¿A quién no le gusta tener a alguien que hable contigo? A Dios le gusta que le hables. En el colegio, en las escuelas hay bullying, ¿no? ¿Y cuál es uno de los bullying más feos? Cuando no le hablan a un compañero, ¿no? Le quitan el habla. Es horrible. Parejas, esposos, nunca hagan eso, no le quiten el habla a su esposa, a su esposo, eso es horrible, ¿no? Entonces es un conflicto muy feo. No me habla 3 días, pastor, ¿qué es eso? No hagan eso, ¿no? Porque es horrible cuando alguien te quita el habla, pero eso hacemos con Dios. Sí, yo creo en Dios, yo adoro a Dios, no le habla más que para orar por los alimentos, ¿no? No le hablamos. Y no estoy hablando de un rezo, estoy hablando de hablarle. Háblale, cuéntale tus cosas, habla con Él. El Señor mira con buenos ojos a los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Qué más le complace a Dios? Que escuchemos sus palabras. Claro, que hablemos, pero también que le escuchemos. ¿Alguna vez un amigo te ha dicho, vamos a conversar, y se pone a hablar sin parar? Y tú quieres interrumpir, oye, pero no, ratito, no he terminado, y sigue hablando, y sigue hablando. Y tú dices, pero oye, no, ratito, déjame terminar. 1 hora está hablando, ¿no? Sin parar.
Y cuando termina, ya me tengo que ir, oye, gracias por conversar, qué lindo conversar contigo, ¿no? Y se va. No hubo conversación, ¿no? Hubo un monólogo. Y está bien que tú le hables a Dios, dile todo lo que sientes, todo lo que piensas, aún lo que necesitas, pero también escúchale. ¿Cómo le escuchas a Dios? A través de su palabra. Y estamos adorando a Dios cuando le hablamos, cuando le escuchamos a Él en su palabra cada día. Y obviamente a Dios le complace, le agrada nuestra obediencia, porque claro, le hablamos, le escuchamos y le obedecemos. Empezamos a seguir sus instrucciones. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad, dice un salmo. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad, de la integridad. No significa que de la perfección, sino de donde alguien que es íntegro. En los íntegros es hermosa la alabanza, dice otro pasaje. La integridad tiene que ver con una vida que es honesta delante de Dios. Si tenemos dificultades, problemas, caídas, venimos delante de Dios con honestidad, no con máscaras. A Dios le complace que le hablemos, que le escuchemos, que le obedezcamos. A Dios le complace la gratitud, que seamos agradecidos. Porque ¿sabes qué? Todo lo que estamos hablando de la adoración, de poner a Dios en el primer lugar, de rendirnos a Él, finalmente es una respuesta a todo lo que Dios ya ha hecho. No es que Dios está diciendo, mira, haz esto, haz lo otro, y vamos a ver, si tú haces todas esas cosas, si cumples todas esas características, yo te voy a amar. Yo voy a hacer algo por ti. De eso no se trata el Evangelio. Se trata de Dios dándonos todo, dando a su Hijo, amándonos, abrazándonos con la gracia, como somos, no como deberíamos ser, porque nadie es como debería ser, como decía Brennan Manning. Dios nos ama tanto, nos muestra su amor de manera inagotable, amor sin condición, como cantábamos. Y entonces lo que nosotros hacemos después de todo eso es responder al amor de Dios. Alguien ha dicho que la adoración es nuestra respuesta personal, pero también colectiva a Dios. Respondemos a Dios por su amor. Y eso es la gratitud. Cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos ha sostenido, cómo sigue ayudándonos, incluso a pesar de cómo somos. Y entonces venimos y le decimos, Señor, te rindo mi vida, te rindo todo a ti, porque tú eres el Señor, porque tú eres el único. No debo tener a nadie más en el centro de mis afectos, de mi mente, de mi corazón. Por supuesto, voy a amar a muchas personas, pero todo lo que yo pueda amar va a ser un reflejo del amor que tú pones en mí y del amor que te tengo. Porque recuerden, cuando Jesús dijo el mandamiento más importante, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo. La adoración sí es vertical, es tú y Dios, pero luego se derrama en lo que es los demás. Cuando no tenemos esa conexión de adoración como un estilo de vida donde le damos a Dios el primer lugar, todas las demás cosas que podemos hacer no son necesariamente en el orden correcto. Por ejemplo, podemos estudiar incluso la Biblia, pero si no tenemos esa conexión de adorar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, a veces la estudiamos para ganar la conversación, simplemente para llenar la mente. Incluso podemos hacer cosas en el servicio, pero si no ponemos a Dios en el primer lugar, el servicio puede ser simplemente hacer cosas para calmar nuestra conciencia, cuando en verdad todo lo que servimos y las maneras que nos ayudamos unos a otros debe ser como respuestas de adoración a Dios por lo bueno que Él es, como me has ayudado, ahora yo quiero servir a los demás, quiero amar a los demás. Todas las cosas que hacemos, incluso la comunión, la comunidad, qué lindo estar los hermanos juntos, dice la palabra, en armonía. Pero si no hay adoración a Dios, adivina qué pasa, nos juntamos con los que nos caen bien, nada más. Nada más. Pero en cambio, cuando hay adoración a Dios y lo pongo en el primer lugar y recuerdo cómo Él me ama a pesar de todo, a pesar de cómo soy, entonces empiezo a amar a los demás. A pesar que no piensan como yo, a pesar que no son exactamente como yo, pero puedo amarlos. Y podemos tener una verdadera comunidad. La adoración tiene que ver con todo eso. Es un estilo de vida. La adoración es cómo vivimos cada día. No se trata simplemente de un ritual, no se trata de hacer ciertas cosas, sino de vivir de cierta manera. Que Dios nos ayude a poder realmente entender el amor de Dios y responder a ese amor rindiéndole nuestras vidas, no solamente un momento en la mañana, sino todos los días de nuestra vida en todo
lo que hacemos. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias porque nos damos cuenta que con mucha facilidad convertimos nuestra relación contigo en un ritual, en una práctica de cosas que no son necesariamente malas, pero que no son todo lo que tú quieres. Tú lo que anhelas es nuestro corazón, un corazón rendido a ti. Y nos has dado, Señor, de tu amor, de tu gracia, nos has dado a tu Hijo Jesucristo, mostrándonos realmente cómo es amar, perdonándonos, alcanzándonos con tu perdón, con tu misericordia. Y ahora a nosotros nos queda responder a esa gracia, responder ese amor, rindiéndote en nuestra vida. No para que tú nos ames más, sino porque nos has amado sin medida. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a vivir vidas de adoración las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En todo lo que hacemos, Señor. Tenerte siempre en la mente, saber que somos hijos tuyos, que nuestra identidad esté clara, y adorarte, Señor. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Permítenos, Señor, ser esos adoradores que podamos vivir dándote a ti el lugar que mereces. En el nombre de Jesús. Amén.